trataremos hoy de los pensadores latinoamericanos. A continuación, mi compañera hablará del pensador Andrés Bello López, del país de Venezuela, Caracas. Yo hablaré del pensador José Antonio Encinas Franco de Perú. Y yo de Paulo Freire de Brasil. Y además José Vasconcelos Calderón de México. A continuación les dejaré con la compañera para hablar sobre el pensador Andrés Bello López, de Caracas. Andrés Bello López fue a la vez filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador político y diplomático, considerado como uno de los humanistas más importantes de América. Contribuyó a innumerables campos del conocimiento. Andrés Bello López nace en Venezuela, Caracas, el 29 de noviembre de 1781. Sus padres fueron Bartolomé López, que fue a la vez fiscal y abogado, y su madre se llamó Ana Antonia López. Desde muy pequeño tenía avidez por la lectura, tal es así que leía los libros del Siglo de Oro. A la vez aprendió, le gustaba ir a la cátedra, al convento de la Merced. Andrés Bello López también tenía un mentor. El mentor denominado se llamaba Cristóbal de Quesada. Más adelante estudia, sus primeros estudios los cursa en Barnstein. Seguidamente estudia en la Universidad Pontificia Católica de Venezuela, graduándose en artes, pero a la vez, ese mismo año que se graduaba en artes, conoce a un personaje llamado Alexander von Humboldt. También fue profesor, uno de los primeros profesores de Simón Bolívar, que posteriormente Simón Bolívar lo conoceríamos como el que independiza Venezuela. En su ciudad natal realiza diversas adecuaciones, adaptaciones de los libros. Anteriormente fue el mentor Quesada. Él traduce su libro, el capítulo 5 de la Eneida. Estando en Venezuela, colabora en una expedición que le es encomendada por Simón Bolívar, de ir a Londres para entablar una ayuda debido a los sucesos que ocurrían en ese entonces en Venezuela, de revoluciones que se dio inicio a la independización de Venezuela. A la vez que estaba ocurriendo la batalla de Napoleón, y lo cual no logró concertar una ayuda porque también había un caos en el país de Londres. Bueno, en cuanto a sus obras, vemos también acá, podemos apreciar las obras de Andrés Bello son la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Otra de sus obras importantes son borradores de poesía, porque se destaca a él también como un poeta. También lo eligen dentro de todo las personas, porque ya tenía el idioma francés e inglés, para que concerte con viaje a Londres en una expedición para poder iniciar la independización de Venezuela. Otro de los libros de la antología de Roque Esteban, el prólogo realizado por el autor Roque Esteban Escala. El pensamiento de Andrés Bello, solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizará la grandeza de las naciones.
Andrés Bello. Dentro de las obras de Andrés Bello, también podemos destacar una de las principales, que es el Código Civil, que contribuyó grandemente al país de Chile, ya que en su mayoría sus obras fueron mayormente para el gobierno chileno, no para el de Caracas, su propio país natal. Muchas gracias. A continuación, mi compañera nos hablará sobre el pensador José Vasconcelos Calderón, del país de México. Adelante. Muchas gracias. A continuación hablaré sobre uno de los pensadores latinoamericanos de México, José Vasconcelos Calderón. Él nace en Oaxaca, México, en 1882, hijo de Ignacio Vasconcelos y doña Carmen Calderón. En 1905 obtiene la licenciatura en Leyes, Teoría Dinámica del Derecho en 1907. En 1909 funda el Ateneo de la Juventud. Inicia sus actividades políticas contra la reelección del presidente Porfirio Díaz, exiliado de Nueva York en 1910. Fue nombrado rector de la Universidad Nacional. También apoyó a Francisco Madero. Sus obras, Gabino, Barreda y las ideas contemporáneas, Pitágoras, una teoría de ritmo en 1916, Prometeo Vencedor en 1916, El monismo estético en 1918, sus libros Antología del texto, de educación, ensayo y pedagogía estructurativa, el método Herbart comprende el conocimiento de la cultura, el método pragmático, el hacer, práctica, buscar lo útil, la técnica. La escuela habla, se piensa, sentado, desarrollo de la imaginación. La función del maestro, orientar y organizar la estructura moral y mental de las generaciones. Entre el maestro y sus discípulos, contacto directo, trato personal. Su pensamiento, solo los libros sacarán de la barbarie a este país. José Vasconcelos. A continuación, hablaré sobre uno de los pensadores peruanos, José Antonio Encinas Francos. Él nace un 30 de mayo de 1888 en la ciudad de Puno. Sus padres fueron don Mariano Encinas y doña Matilde Franco. Estudió primaria en la escuela municipal dirigida por don José María Miranda y estudió secundaria en la Escuela Nacional San Carlos de Puno, becado por el gobierno del doctor José Pardo y Barrera. Se traslada a Lima para estudiar en la Escuela Normal de Varones, obteniendo el título de normalista en el año 1906. Nombrado por el gobierno, José Antonio Encinas retorna a Puno para hacerse cargo de la dirección del Centro Escolar número 881. Luego ejerce la docencia secundaria en diversos colegios particulares e ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Mayor de San Marcos. Obtiene el grado de bachiller en letras en 1913. En 1915 se hace cargo de la Escuela Normal de San Marcos. Posteriormente se matricula en la Facultad de Jurisprudencia de la misma universidad, graduándose de bachiller y doctor en jurisprudencia en 1917 y 1918. Elegido también diputado por la provincia de Puno en 1919. En 1924, José Antonio Encinas Franco se opone a la reelección del presidente Augusto de Leguía, motivo por el cual es deportado de Perú, trasladándose primero a Panamá, luego a México y finalmente a Guatemala. Pasaron muchos años y llega al año 1950, vuelve a ser elegido senador por Puno y en 1956 asiste al primer congreso sobre el desarrollo de la educación primaria en América Latina, realizando en Lima. Entre el año 1956 al 57, la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle y la Facultad de San Marcos le otorga el doctorado. Fue desarrollando su teoría y obras de la creación de la pedagogía peruana nacional registrada en las obras de educación de niños, títulos que él ha tenido de máster en antropología por la Universidad Cambridge. Sus cargos importantes ha sido ser rector de la Universidad Mayor de San Marcos en 1931, profesor de la psicología de la Universidad de Guatemala. También ha sido director del Instituto Indigenista Peruano y presidente del Instituto de Lenguas Aborígenes. También ha sido senador y diputado por el departamento de Puno y reelegido dos ocasiones. Sus obras han sido Problemas del Profesor Nacional. Otra obra ha sido La educación y su función social en el Perú. Otra obra, Contribución a una política tutelar indígena. La siguiente obra ha sido Causas de la criminalidad indígena. Ensayo Escuela Nueva en el Perú. Otra obra es Juventud. Y la siguiente, Mi madre, mi perro y mi amigo. Él muere sin gozar de pensión alguna del Estado en Lima el 30 de junio de 1958. En su tumba del cementerio El Ángel se advierte dos planchas, una vertical y otra horizontal. En la vertical está su nombre y una corona con las palmas magisteriales. Uno de sus pensamientos de José Antonio Encinas es que siempre ha tenido una relación especial con la niñez, de la que se decía que es el ser más incomprendido y el más complicado de todos los tiempos. Todos los males que sufre la sociedad actual son consecuencias de nuestra incapacidad. Para comprender a los niños hay que prepararse para comprenderlos más. Bueno, eso es todo. Y a continuación hablará mi compañera del siguiente pensador. Muchas gracias.
A mí me toca hablar del último pensador, Paulo Freire. Él nació un 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil, hijo de Joaquín Freire y Edeltrudis Neves. Él creció en un hogar donde aprendió el respeto y la importancia de la opinión de los demás. A los 14 años de edad tuvo que afrontar una pérdida que fue muy dolorosa, que es la pérdida de su padre, que lo obliga, ¿no?, a madurar prematuramente. Debido a la crisis mundial, se traslada toda la familia Freire a Jaotao y ahí entra Freire en contacto directo con niños económicamente más deprimidos que él. Y eso aumenta su visión de la realidad. Antes de empezar sus estudios superiores, él se desempeña como profesor de portugués, trabajo que con ese trabajo él ayuda a sus hermanos mayores económicamente. Además, lo introdujo en la problemática educacional, vocación que comienza a descubrir. Al concluir la preparatoria, es aceptado en la Escuela de Leyes de Recife y es ahí donde también conoce a Elsa Maya Costa de Oliveira, con quien contrae nupcias. Ella era una profesora de primaria con la que tuvo una numerosa familia de 5 hijos en total. A la vez ella influyó en su decisión de Freire de dejar la carrera de Derecho y dedicarse de lleno a la pedagogía. En Recife, él inicia sus primeras experiencias sobre el método de alfabetización, desarrollando el método de la palabra generadora, que consistía en que en menos de 45 días un iletrado aprendía a leer y a escribir. Por este hecho, él fue considerada subversiva su acción pedagógica por el nuevo gobierno brasileño y fue encarcelado durante varios meses. Posteriormente él pasó al exilio. Luego él fija su residencia en Chile y encuentra un marco ideal para continuar desarrollando su teoría y su praxis. Fue nombrado experto de la UNESCO. Además, publicó su controversial manuscrito La pedagogía del oprimido, que se convirtió en su obra más famosa. En ella sistematiza los frutos del trabajo y las reflexiones que realizó en Chile. Él regresa a Brasil después de 16 años de ausencia obligada, y ahí es donde puso mayor empeño por luchar por una escuela pública de calidad para todos. Para Paulo Freire, la educación es un proceso a través del cual las personas implicadas en él educan y son educadas a la vez. Entre algunas de sus obras tenemos, como ya les había mencionado, La pedagogía del oprimido, que se convirtió en su obra más famosa, La pedagogía de la esperanza, Educación y cambio y Educación como práctica de la libertad. Paulo Freire falleció en mayo de 1997. Eso es todo. Gracias. De esta manera Hemos concluido con la exposición. Esperamos que les haya gustado. Gracias y feliz